diferenciar el cómo buscamos trabajo, hacerlo de forma efectiva, de cómo entenderlo, de ir un poquito más allá y utilizando las herramientas que justamente el Instituto Supercaso tiene hoy día disponibles para estos objetivos, que es el portal de empleo y estas iniciativas que lidera ahí Adriana y que hacen durante el año y que, bueno, felices que nos inviten a participar y que apoyar justamente la empleabilidad. Nosotros siempre decimos que, la pega que nosotros hacemos es hacer a la gente feliz, así que, Pero qué rico tener una pega así, ¿no? o sea, algo que nos Satisfecho día a guste, día. exacto. Así Sí, que no sé súper si satisfactorio. Sí, súper sería satisfactorio en ese sentido. ideal mientras las personas se van conectando si nos pueden contar si son titulados, si son estudiantes, de dónde son también, quizás para conocerlos un poquito más y quizás poder aterrizar la información que vamos a ir entregando a lo largo de la charla de una forma mucho más como cercana a la realidad que tenga cada uno. Así que ahí sí, quizás por el chat nos pueden ir colocando, nos pueden ir saludando, nos pueden ir contando de dónde son y qué estudian. Sería ideal para tener ahí información buena respecto al tema. Así que, Mira, ahí Camila nos está contando un poquito. Camila, a ver. Pamela nos dice que es estudiante de la sede de Concepción. Buenísimo. Pamela, no sé si nos puedes contar, nos puedes escribir ahí qué carrera. Ah, ingeniería en administración de empresas financieras. Perfecto. Camila nos dice que es titulada de ingeniería en administración financiera de Temuco. Bien, ¿Viste? ¿Viste? al Estamos tiro. presentes en todas partes. Sí, por supuesto. Buenísimo, buenísimo. Aquí Alejandra nos dice, de último año, o sea, ya próxima a egresar, me imagino que va a empezar a buscar su práctica, a buscar su primer trabajo. Oscar nos dice que es titulado de técnico financiero en Santiago, buenísimo. Nubia, que es estudiante de último semestre de contadora auditora de la sede de Rancagua, muy bien. Hay regiones bien presentes, ¿ah? Sí, pues. Eso es lo Muy que no nos bien. interesa a nosotros, descentralizar un poco el tema también. Sí, pues bueno, Mira, Cristian vive en Temuco, yo actualmente estoy en La Serena, así que no podemos estar más descentralizados el día de hoy, así mira que qué viva bien. regiones. Sí, regiones presentes. Bien, haciendo Sí, país, así me parece. exacto, Muy bien. Mira, ahí exacto, así Pamela que dice que es de segundo año, Gabriel dice que es egresado de Administración de Empresas Financieras de Viña, también está Viña presente, igual que Nicolás, también es egresado de Ingeniería Financiera de la sede de Viña del Mar. buenísimo, buenísimo. Bueno, contarles aparte que nosotros hicimos con el IGS un ciclo de empleabilidad en este año y que tengo entendido que pronto se nos viene una feria virtual donde van Sí, a eso, poder... bueno, esa era una sorpresa que él tenía Ah, preparada. chuta. No, era una noticia que yo te quería comentarles también a los chicos, que vamos a tener nuestra segunda feria laboral financiera virtual, de modo virtual, entre el 21 y el 25 de noviembre. Todavía no se lo, era una primicia, te adelantaste. Pucha, No, no te preocupes. Ciertamente es con ustedes, también con trabajando.com, así que están todos cordialmente invitados a participar. La idea es unir el mundo laboral, ¿cierto?, con todos nuestros estudiantes a través de las prácticas y el empleo a nivel nacional. Entonces, estamos preparando un evento de primer nivel y esperamos que todos puedan participar. buenísimo. Yo creo que uno de los puntapiés iniciales es justamente este, porque vamos a Sí, abordar justamente el tema de el currículum, que es un currículum único que uno quiera trabajando y que efectivamente lo pueden hacer desde el portal del IGS eh, y que efectivamente pueden ahí después compartirlo en este evento que hace la feria. Asumo que con la excelencia que tiene Adriana, y ahí me estoy reivindicando un poco, que efectivamente va a ser un tremendo evento que va a estar lleno de varios eventos y acciones que van a hacer durante la semana que dure la feria y convocar a muy buenas empresas que estén relacionadas justamente con lo que ustedes hacen, que es enseñar en el ámbito financiero y aportar justamente al país con carreras técnicas y profesionales en esa área que es un mundo bien interesante. sí. Además, bueno, hay ciclos de charlas y
Hay ciclos de charlas de temáticas financieras, ciclos de charlas de temáticas de empleabilidad, y también vamos a tener charlas de temática de perspectiva de género. Así es que creo que es un tema muy necesario de abordar, muy necesario de trabajar, tanto a nivel nacional como mundial. Entonces es algo que nos llama a realizar. Y ciertamente nuestro instituto tiene la mayor cantidad de mujeres. Somos Mira, un 70% de estudiantes mujeres, 70% de tituladas mujeres, por lo tanto, el ampliar y el primero conocer, ¿cierto?, las diferentes posibilidades que nos da el mercado financiero, y después poder ampliar nuestros conocimientos, nuestras herramientas de empleabilidad, siempre es fundamental para poder posicionarnos y determinar también dónde nos queremos desarrollar, dónde queremos desarrollar nuestra carrera, que muchas veces estamos un poquito limitados por ciertos conocimientos. Entonces nosotros, un poco la idea también de la feria, aparte de ser fundamentalmente lo transaccional entre la oferta y la demanda, ¿no?, de prácticas y empleo, es poder dar esa mirada más amplia al mercado financiero. buenísimo, Así buenísimo. que, No sé si, perdón, perdón, ¿les parece si comenzamos? Ya somos sí, alrededor de 26 sí, personas. sí. Ahí Yo les damos la solamente bienvenida. Felipe, solamente te iba a decir que estamos grabando la charla para poder dejarla grabada para quienes no puedan participar hoy día. Eso, y ahora me callo, los dejo a todos Perfecto, invitados a esta gran charla de trabajando.com. Muchas gracias por estar aquí. perfecto, Muchas gracias, muy Diana. bien. Bueno, le damos la bienvenida a todos quienes se conectaron en los últimos minutos. Muchas gracias por estar acá. Le volvemos a insistir el agradecimiento al Instituto Suecaso por la invitación. Me presento, mi nombre es Sebastián Saavedra, trabajo en el área de empleabilidad de trabajando.com. Y acá conmigo está el tremendo Cristian Martínez, que es orientador laboral y que se desempeña justamente apoyando a las personas en su búsqueda de empleo. Así que vamos a estar conversando durante esta hora acerca de dos ámbitos que son súper importantes. El primero tiene que ver con el mercado financiero y cómo está hoy día en temas quizás más estadísticos este proceso de búsqueda laboral y cómo está el tema de los avisos, las postulaciones. Eh, Vamos a ver también justamente algunos temas, algunos tips muy concretos en cuanto a lo que tiene que ver con la empleabilidad para generar una búsqueda de empleo efectiva. Y finalmente le vamos a enseñar a utilizar el portal de empleo que tiene el IEB o Instituto Subercaso el día de hoy, que es en alianza con nosotros, para que efectivamente ahí puedan empezar a poder postular y a poder acercarse a este mercado laboral ahí atingente. Así que yo voy a funcionar de moderador. Les voy a presentar la primera parte. Cristian es especialista en lo que es todo lo que es empleabilidad y después ahí vamos a ir generando una buena conversa. Eso es lo interesante de este tipo de charlas, que no sea tan unilateral la conversa, ¿no es cierto, Cristian? Em, y que podamos ir conversando. Así que cualquier duda que tengan, porfa, les pedimos que la puedan colocar en el chat. Yo los voy a ir leyendo de vez en cuando, porque Cristian cuando presenta se queda solo ahí con la pantalla, para que esto no se traduzca en hablar, hablar y al final las preguntas, sino que vamos generando ahí su buena interacción. Así que cualquier consulta, cualquier duda que les vaya generando la información que les vamos a ir entregando, la pueden formalizar en el chat. Dicho más eso, Cristian, porfa, si te puedes presentar, aquí estás a mi izquierda, pero Muchas gracias, Sebastián. Bueno, saludarlos a todos nuevamente, quienes se conectaron ahí un poquito más tarde. Bienvenidos a la charla de hoy día. Vamos a estar tocando temas muy interesantes respecto a lo que es el proceso de búsqueda, ¿verdad? Siempre cuando estamos en la etapa de egreso, de titulación, asaltan las dudas, ¿verdad? Temores de cómo nos lanzamos a este mar que es el mundo de la empleabilidad y cómo buscar trabajo. Observamos muchas veces brechas en la falta de experiencia, cómo buscar trabajo, cómo ser estratégicos también, que es súper importante en esta instancia del proceso. Entonces hoy día vamos a estar comentando, ¿cierto?, desde mi expertise, toda la estrategia respecto de currículum, de entrevista, cómo generar una búsqueda de empleo mucho más efectiva, y también es importante tener una base, ¿cierto?, respecto de datos respecto de análisis del mercado laboral, ¿cierto? Con Sebastián vamos a estar comentando datos más específicos respecto de los procesos de reclutamiento, las ofertas, las postulaciones que recogemos en trabajando.com, para que ustedes también se puedan generar un panorama
¿verdad? Porque siempre es importante analizar el contexto para poder definir las estrategias que vamos a utilizar en nuestro proceso de búsqueda de empleo y obviamente también las estrategias atingentes a cuando somos recién egresados o estamos en proceso de titulación o ya egresamos hace 6 meses, un año, ¿verdad? Entonces es importante también que podamos comentar contenidos atingentes a ese ámbito de nuestra trayectoria laboral, ¿cierto? Partamos por lo que es el mercado laboral, ¿cierto? Financiero acá en Chile, ¿cierto? Y todo lo que es el ámbito de las ofertas y las postulaciones. Perfecto, mira, aquí se ven muchas líneas. La verdad que yo lo veo un poco pequeño. Si es que las personas pueden ahí colocar su pantalla completa para poder quizás ver un poco más de datos. Acá se muestran dos gráficos que tienen que ver primero con el panorama general que tiene hoy día el mercado laboral chileno en cuanto a considerando los avisos que se publican en trabajando.com, ¿ya? Y desde el periodo desde diciembre del 2021 a la fecha. El de abajo muestra efectivamente los avisos publicados a carreras asociadas al IGS, ya que básicamente ahí la línea más oscura está mostrando el comportamiento de publicación de avisos en los últimos meses. Ahí se ven algunos picos durante el mes de mayo, el mes de junio, y de ahí hay una tendencia a la baja. Si ven, hay una línea media redondeada que en el caso de abajo se ve un poco más drástica versus el gráfico de arriba, que es una tendencia que tiene que ver mucho con la situación país hoy día. Eh, Inclusive yo creo que si analizáramos esto así como a nivel macro, todo lo que ocurre en el mundo impacta de alguna forma u otra en nuestra economía. Por lo tanto, sí se ve una contracción del mercado y eso significa que las empresas, por supuesto, están cuidando mejor sus presupuestos, quizás están acotando los equipos de trabajo, pero lo que no significa que no dejen de contratar o requerir personas para poder trabajar dentro de empresas o como capital humano. Eh, en ese sentido, en ambos casos se ve que hay una disminución, la tendencia eh, no sé si es poco favorable, pero acá más allá de sembrar este miedo, tiene que ver justamente con qué es lo que nos está diciendo hoy día el mercado, que sí, está un poco más acotado, más apretado, pero el trabajo que uno tiene que hacer como candidato, como postulante, es ojalá llegar a ser el mejor candidato, porque efectivamente en una competencia donde quizás van a postular más personas, yo tengo que ser capaz de ser el candidato que destaque. Y eso un poco es lo que invita a esto. No sé si ahí, Cristian, podemos pasar a la siguiente, Por supuesto, ahí está. que tiene que ver justamente con este gráfico que tiene que ver básicamente con las postulaciones que se hacen en trabajando.com a lo largo del periodo. Ahí estamos analizando el periodo julio-agosto, que se ven como varias montañas, que básicamente tiene que ver como el índice de tráfico que tienen o las postulaciones que se hacen. ¿Qué nos dice esto más o menos? No nos dice mucho en cuanto al mercado en general. Las cifras dicen que, por ejemplo, si bien tenemos menos avisos, la cantidad de postulaciones se mantiene vigente al mismo ritmo, ¿ya? Y esto lo indica básicamente por semana y por día, efectivamente. Si ven las curvas más bajas son los días donde la gente menos postula, que son los días sábados y domingos. Y los días donde la gente más postula son los días lunes y miércoles, ¿ya? Por eso ahí se ve como una guatita entre un punto y otro a mediados de la semana, ¿ya? Entonces, básicamente el contraste entre la cantidad de avisos que se publican versus la cantidad de postulaciones que se mantiene. Ya eso quiere decir de que hoy día tenemos un ratio de 1,3 avisos por persona, cuando por ejemplo en julio teníamos alrededor de 1,6. Han bajado un poco las postulaciones, pero eso también tiene que ver, tampoco es tanto la disminución que ha habido, ¿ya? Así que para que más o menos lo tengan en consideración, que se van a enfrentar aquellos quienes salgan a buscar su primer trabajo o a buscar quizás un trabajo de reinserción laboral, que el mercado está un poco más apretado, que el nivel de postulantes se mantiene, por lo tanto el ser altamente efectivo en la postulación es crucial y eso puede marcar tremendamente la diferencia. No sé qué opinas, Cristian, al respecto.
Sí, por supuesto, lo que conversábamos al principio, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito financiero, me imagino, donde dependemos también del contexto mundial, del dinamismo de la economía, de la estabilidad de los mercados, de la compra de insumos de las organizaciones, de las empresas, ¿verdad? Entonces también es importante identificar cómo las vacantes y la oferta se van comportando, ¿cierto? Los datos que tú nos comentabas recién. Y también lo que tú dices, no es la idea sembrar miedo o decir, ¿verdad?, que hay poco trabajo, etcétera, sino que más bien esto sea una invitación a que seamos más estratégicos tanto en la búsqueda, ¿verdad? En lo que es el currículum, una búsqueda estratégica, rendir una buena entrevista laboral, pero también considerar, ¿verdad?, cómo nos vamos alimentando nosotros y cómo vamos generando ser profesionales más competitivos, ¿verdad? A través de la adquisición de conocimientos, perfeccionamiento, ¿verdad? Entonces ahí entran en juego varios elementos que se cruzan, ¿verdad? Para poder llegar a conseguir el trabajo que estamos buscando, ¿cierto? Y esto también va de las manos con las rentas, ¿verdad? Que también es importante poder considerar eso. Perfecto, de ahí justamente Natalie nos comenta que hace una semana sí quedó cesante, así que Natalie, creo que esta charla te puede ayudar justamente a ponerte en tierra derecha en tu búsqueda de trabajo. Lo siguiente que queremos mostrar es justamente la cantidad de vacantes que hay disponibles. El punto 12 habla de las vacantes que existían en julio, que eran alrededor de 8.000. Para quienes entiendan, trabajando manejamos el concepto de ofertas o avisos y vacantes, ¿ya? Un aviso puede tener más de una vacante. Por lo tanto, ahí vamos viendo que podemos ver cómo los avisos se han mantenido, pero que la cantidad de vacantes ha disminuido. Entonces, si hablábamos de 8.000 vacantes durante el mes de junio, hoy día estamos hablando de 5.000. Suena harto y eso efectivamente tenemos que empezar a desglosarlo. Y lo que indica el ratio de vacantes por aviso es efectivamente el número promedio que ha disminuido de un 3,8 a un 2,9. ¿Ya? Para que más o menos lo tengan claro. Se siguen buscando personas, quizás en menor cantidad, por lo tanto, la efectividad al momento de postular tiene que ser crucial. Así es, súper importante ser estratégico. Efectivo. Eso tiene que ver con los rangos de sueldo. Y acá sí lo podemos agrandar un poquito en la pantalla. Básicamente lo que muestra es como un mapa de calor, por así decirlo, de decir que acá hay una novedad. Ya estamos hablando post pandemia, estamos hablando que efectivamente se habla mucho del teletrabajo. Hoy día salió un artículo en la prensa diciendo que el teletrabajo estaba en retroceso. Yo creo que eso sí se ha demostrado porque efectivamente acá, cuando hablamos de rentas y hablamos de rangos de sueldo, justamente el potencial está en trabajos que buscan jornada completa. ¿Ya? De hecho, ahí el más rojito indica que el jornada completa para un rango entre hasta los 400.000 pesos es realmente donde más avisos se han publicado. ¿Ya? Lo que causa un poco de sensación al respecto es que los trabajos hoy día mixtos que mezclan teletrabajo y jornada tienen una mayor cantidad en cuanto a porcentaje de dónde se están ubicando las mejores rentas. ¿Qué significa eso? Que las rentas entre los 650.000 pesos y los 2 millones es más fácil encontrarlos en trabajos de media jornada, perdón, en jornada mixta, más que en jornada completa. Por lo tanto, acá también involucra ciertas competencias que vamos a estar hablando dentro de poquito, justamente de cómo prepararse para poder enfrentar no solo el teletrabajo, sino que una jornada en la cual tengo que trabajar a distancia y también me tengo que adaptar a ir a la oficina y estar en el lugar con el equipo de trabajo. Justamente en relación a eso es, más allá de estadísticamente avisos, postulaciones, hablar de que no solamente es necesario tener competencias técnicas y de alguna forma el cómo hace 2 años atrás los requisitos que habían en cuanto a competencias han ido modificándose y hoy día, por ejemplo, haciendo un análisis de los avisos que se publican para el rubro de finanzas, para personas que tienen entre 1 y 3 años de experiencia laboral, ¿cuáles son hoy día las competencias que más se repiten? Técnicas y habilidades blandas. Ahí vemos que la principal efectivamente es Microsoft Excel, ya que si lo miramos en el dibujo o en el recuadro, es el recuadro más grande y más azul, y de ahí ya vienen puras habilidades blandas que uno dice, chuta, en verdad no había pensado en eso, o yo solamente me estoy preparando en competencias técnicas. También tienen que considerar necesario el cómo van desarrollando o cómo han desarrollado o qué habilidades blandas tienen desarrolladas. Ahí se encuentra, por ejemplo, capacidad analítica, proactividad, trabajo en equipo,
responsabilidad, liderazgo y tolerancia al trabajo bajo presión. Si me preguntan a mí, en base a 2 años, hace 2 años atrás, varias de estas no existían. Ya existían efectivamente lo que era trabajo en equipo, quizás liderazgo, que hoy día no están dentro de los top 3. Hoy día se suma, por ejemplo, lo que es la adaptabilidad. El compromiso antes existía, que quizás hoy día eso se mide en otro tipo de competencias. La proactividad, pasan a ser muy importantes a un trabajo en equipo remoto, al poder adaptarse a circunstancias que quizás antes no habíamos vivido y que hoy día estamos mucho más preparados para poder enfrentar. Entonces, se los queríamos dejar de alguna forma como una interrogante y planteárselos como que hoy día hay que también preocuparse no solamente de las competencias técnicas que están adquiriendo al estudiar en el IGS, sino que también justamente en las habilidades blandas que están pidiendo las empresas. Y que yo creo que durante mucho rato ha sido algo que lo han puesto en la palestra y que de alguna forma lo están pidiendo y que muchas veces no están llegando los candidatos porque al momento de medir eso en una entrevista psicolaboral o mediante las pruebas psicolaborales, efectivamente no están detectando esas competencias, por lo tanto, descartan a personas. Así que hay mucho ojo y atento, tienen que saber, tienen que reconocer y saber cuáles son sus competencias, sus habilidades blandas para poder aprender y demostrarlas de manera efectiva dentro de un proceso de selección. Sí, es por supuesto súper importante, las habilidades blandas llegaron para quedarse, o sea, eso es indiscutible, lo dice la prensa, lo dicen los estudios, lo dicen los procesos de evaluación en los cuales participamos, y también las casas de estudios juegan un rol súper importante. La mayoría de las casas de estudios tienen las habilidades transversales, ¿verdad?, que van desarrollando a lo largo del desarrollo de las carreras, los trabajos en grupo, el desarrollo de investigación, las mismas prácticas profesionales que eventualmente ustedes desarrollaron, ¿verdad? Entonces es importante hacer este trabajo de mirar en retrospectiva, mirar hacia el pasado, por ejemplo, en el desempeño de la carrera, en el desempeño de las prácticas, cómo se comportaban ustedes, cómo se relacionaban con otros, cómo respondieron a situaciones del entorno, ¿verdad? En definitiva, en qué se basaba su conducta, para que así puedan ir identificando también, ¿cierto?, cuáles son las habilidades blandas que ustedes tienen desarrolladas, ¿verdad? Y también poder identificar en cierta medida tal vez qué es lo que me falta, ¿verdad? No sé, a lo mejor tengo algún tema con la comunicación, tengo algún tema con el trabajo en equipo, ¿cierto? Que podría desarrollar aún más mi liderazgo, ¿verdad? O sea, convengamos que están en una etapa de egreso, ¿verdad? O sea, todos pasamos por la etapa de egreso en la universidad y todos observamos cierta brecha, sobre todo las habilidades blandas que están bastante relacionadas con la experiencia, ¿verdad? El ser humano las va desarrollando, acorde se va relacionando con las personas y acorde se va relacionando con distintos entornos. Entonces, ahí es importante que también puedan identificar, ¿cierto?, tanto en retrospectivo como también en la introspectiva, ¿verdad? El autoconocimiento es súper importante, analizarse a uno mismo, identificar cómo soy como persona y para así poder, ¿verdad?, trabajar aquellos elementos que pueda observar cierta brecha para desarrollar lo que conversábamos anteriormente, convertirme en un profesional mucho más competitivo para el mercado. Buenísimo. Bueno, y para finalizar ahí les queríamos dejar esta nube de palabras que son las que más se repiten. Si se fijan, hay algo que nos llamó harto la atención. La palabra que más sobresale es energía. De ahí ya vamos con planificación, gente metódica, dominio computacional, trabajo bajo presión, manejo de RP, Excel, organización, proactividad, contabilidad, planificado, Softland, que son palabras efectivamente que son las que más se repiten en todos los avisos que se van publicando y que son lo que publican las empresas. O sea, al determinar un perfil de cargo, hoy día tenemos palabras que sobresalen y que efectivamente las empresas, y que yo creo que uno tiene que aprender a leer entre líneas cuando uno lee un aviso y lee las funciones y eso, justamente aprender a identificar qué competencia o qué quizás estarán buscando. Muchas veces aparece textual, pero a veces hay que identificar efectivamente lo que va apareciendo ahí. Así que con esta parte terminamos el tema de estadístico, como del mercado laboral. Fue una pasada así súper rápida. La verdad que nosotros en Trabajando tenemos una cantidad de información importantísima que tiene que ver justamente con avisos, postulaciones donde efectivamente analizamos todo lo que va ocurriendo dentro de las distintas plataformas que tenemos. Entonces podríamos hacer una charla entera y quizás haber hecho un ejercicio de decir, ok, para tal cargo, ¿qué es lo que se está viendo? Así que ahí
quizás lo vamos a hacer en un futuro, nosotros felices de poder compartir esta información como para que los aterrice y, insisto, no se preocupen, porque la parte que viene ahora justamente tiene que ver con empleabilidad y ahí vamos a poder conversar justamente el cómo poder atacar y el cómo poder enfrentar este mercado laboral hoy día para ser mejores candidatos. Así es, por supuesto, cómo ponemos en práctica todo lo que estuvimos conversando anteriormente, ¿cierto? Este análisis que nos comenta Sebastián es súper fructífero, quizás fue una pasadita rápida, pero es súper sustancial, ¿verdad? Porque estamos conversando de aquellos requerimientos, aquellos elementos que nos van a ir permitiendo convertirnos en profesionales mucho más competitivos y también ser estratégicos a la hora de buscar empleo, ¿ya? Entonces aquí es donde viene a jugar un rol súper importante el concepto de empleabilidad. Y entiéndase como empleabilidad aquellas características que contamos como profesionales, ¿verdad? Que nos permiten buscar empleo, insertarnos laboralmente y también poder mantenernos en él, ya que eso también es súper importante, ¿verdad? Conseguir el trabajo, pero también tener la capacidad de mantener. Entonces ahí es donde entran en juego una serie de elementos tanto relacionados con habilidades blandas que revisábamos anteriormente, pero también con los conocimientos técnicos, ¿verdad? Ese tema más duro, lo que se aprende en clase, lo que se aprende más en el ámbito práctico, ¿verdad? Entonces también es importante que eso lo podamos mostrar de manera mucho más estratégica en nuestro proceso de búsqueda de empleo. Que es importante, ¿cierto?, generar una búsqueda de empleo que sea efectiva. Ya para eso es súper importante considerar tres elementos. Primero, es importante el currículum. Es relevante considerar nuestro currículum como el puntapié inicial a nuestro proceso de búsqueda de empleo. Generar un currículum que sea efectivo, que llame la atención del reclutador, que me abra las puertas para poder iniciar en los procesos de selección. En mi experiencia en los procesos de orientación laboral me pasa mucho que las personas ya, trabajan en el currículum, ¿cierto? Pero quieren llegar al cargo básicamente enseguida, ¿verdad? Entonces eso muchas veces genera frustración, ¿verdad? Dejo de buscar, dejo de generar una búsqueda efectiva, entonces es importante que vayamos generando objetivos a mediano o corto plazo, ¿verdad? Objetivos que sean alcanzables. Entonces, en ese sentido, uno de los primeros objetivos que pudiésemos definir tal vez es no llegar al cargo, pero sí que me contacten para participar de los procesos de selección, ¿verdad? Entonces ahí es donde cobra vital importancia el currículum estratégico, que obviamente vamos a desmenuzarlo más adelante ahí con algunos tips y consejos para poder generar un currículum mucho más efectivo, ¿verdad? También es importante definir un foco laboral. ¿Qué es un foco laboral? Básicamente a dónde voy a llevar mis postulaciones, ¿ya? ¿Cómo defino un foco laboral? Definiéndonos en mi perfil laboral. El perfil laboral de ustedes está compuesto por las carreras que estudiaron, ¿verdad? Por los perfeccionamientos, por los ámbitos específicos, ¿verdad? Donde se pudieron haber desempeñado, ya sea en alguna práctica, y también tiene mucha relación con los intereses personales, ¿verdad? O la llamada vocación, de lo que muchas veces hablamos también es de las orientaciones, que también es importante no descuidarlo, ¿verdad? Que exista una compatibilidad entre lo que puedo observar en el mercado, entre lo que se está exigiendo, donde puedo observar más vacantes, pero que también esto tenga relación con mi perfil y con mi motivación o mi vocación personal respecto del ámbito profesional, ¿verdad? ¿Y cómo llevamos un foco laboral a la práctica? ¿Cierto? Es importante generar postulaciones efectivas, ¿ya? ¿Qué es lo que es una postulación efectiva? Una postulación efectiva donde cumplimos como mínimo con el 80% de los requisitos, ya sea en términos de titulación, de experiencia. Por ejemplo, las personas que están en tránsito de egreso ya están titulados, postular a ofertas, por ejemplo, donde exijan de 0 a 2 años de experiencia, de 0 a 1, cargos tal vez trainee, cargos, ¿verdad? Más de comienzo, ¿verdad? De nuestras carreras, ¿verdad? Entonces ahí es importante poder definir un foco laboral con estas postulaciones efectivas, porque si no, caso contrario, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a incurrir en lo que nosotros llamamos postulaciones vacías. ¿Qué es una postulación vacía? Postulo porque me gustó el cargo, postulo porque me gustó la renta, postulo porque me gustaron las condiciones laborales, pero resulta que no cumplo con muchos de los requisitos, ¿verdad? Y al final esto se transforma en un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque me quedo con la sensación de que postulo a todo y que no me llaman de nada, ¿verdad? Entonces ahí es donde llega la frustración, ¿verdad? Desisto con la búsqueda, digo, ya no me están llamando, ¿para qué voy a seguir buscando? ¿Ya? Y pasa mucho al principio cuando recién estamos egresando de la universidad, porque muchas veces también tenemos desconocimiento de este tipo de información, ¿verdad? Y de cómo podemos aplicar un foco laboral basado en nuestro perfil. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que yo le digo siempre a las personas? Postulemos poco, pero bueno, ya donde yo observo que tengo grandes chances de poder pasar la etapa de filtro curricular. Entonces, así es como de la mano un currículum estratégico con una postulación efectiva, ya voy a tener enseguida
mucho más chances de poder pasar la etapa de filtro curricular y poder insertarme al proceso de selección y así poder cumplir el primer objetivo a mediano o corto plazo que nos pudiésemos definir, ¿verdad? Y también Aparte esto, que, sí, perdón sí, ahí que te interrumpa, pero muchas veces estas postulaciones, por si acaso, generan un alto nivel de frustración en el por proceso. O sea, es supuesto, como uno le pregunta de repente ahí, revisando lo que comentaba algunas personas en el chat, que chuta, he postulado a 100 avisos y me han llamado a un proceso. Entonces, pues genera una ansiedad en el proceso de buscar trabajo y uno dice, ya, pero de esos 100 avisos, realmente, ¿a cuántos calzaba tu perfil? Y ahí efectivamente uno va desglosando, y ahí lo que dice Cristian es muy cierto, que el poder reconocer mediante este foco, el ser también súper responsable, el tener una visión mucho más clara de quién soy laboralmente hablando, va a mejorar tremendamente el proceso como tal. Quizás no voy a postular a tanto, pero asegurarme de lo que, a lo que postulo, me llamen y participe y cumpla con el perfil. así es. Idealmente del 80 al 100% de los requisitos es lo que siempre nosotros aconsejamos. Y también esto es importante acompañarlo de una búsqueda de empleo estratégica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con una búsqueda de empleo estratégica? Que sea estructurada, pero también optimizada. Ya estructurada en el sentido de definámonos una rutina de búsqueda, definamos los días que voy a buscar, definamos los horarios, ¿verdad? Y Sebastián nos mostraba en la gráfica anterior los lunes, los miércoles, donde la gente más postule, ¿verdad? Muchas veces es importante identificar por la premura de los procesos, por limitaciones de candidatos. Más bien ahora que observamos esta contracción en los mercados, es importante definir una búsqueda para que se nos vaya a pasar ninguna oferta, ¿verdad? Y también una búsqueda optimizada. ¿A qué me refiero con esto? Revisar aquellos portales y aquellas plataformas donde yo pueda observar mayor visibilidad de ofertas atingentes a mi perfil, ¿verdad? Entonces aquí es donde juega, por ejemplo, vital importancia el portal de empleo que tienen ustedes aquí en la casa de estudios, ¿cierto? Entonces también es importante considerar aquellas herramientas que yo pueda observar me van siendo útiles para así poder generar una búsqueda también mucho acotada a mi foco laboral en ese sentido. Bien, vamos a pasar ahora a profundizar un poco más en lo que estábamos conversando anteriormente respecto del currículum efectivo y el foco laboral, ¿verdad? Es importante, ¿cierto? Como conversábamos, generar un currículum atractivo que llame la atención de los reclutadores, que sea un documento que me abra las puertas a participar en los procesos de selección. En ese sentido es importante generar un currículum que en cierta medida nos promocione, ¿ya? Muchas personas a veces me dicen la orientación es pucha, es que me da lata como tirarme tantas flores o describirme, ¿ya? No se trata de eso, ya se trata de que en el currículum plasmemos los conocimientos y las habilidades que yo tengo como profesional. Es importante generar un documento que sea claro y verídico, ¿verdad? En términos de, por ejemplo, cuando somos recién egresados, siempre dice, oye, ¿qué agrego como antecedente laboral? ¿Verdad? Ahí es donde le podemos echar, por ejemplo, mano a las prácticas, ¿verdad? Los cargos, las funciones que desempeñamos para que podamos ser más descriptivos en ese sentido, ¿verdad? Es importante también que nuestro foco laboral en cierta medida también se vea plasmado en el currículum, ¿verdad? A través de los conocimientos relevantes, por ejemplo, requeridos para los cargos a los cuales estoy postulando. Es importante también en nuestro currículum contar con un resumen laboral. Este pequeño párrafo que solemos observar al comienzo de los documentos, ¿verdad? Es súper, súper importante el resumen laboral, porque ese resumen, la idea es que genere una función de enganche. Ya este pequeño párrafo, la idea es que sea una invitación a leer nuestro currículum de manera completa, ¿verdad? Así que es importante también ser estratégico para construirlo y principalmente centrarnos en aspectos técnicos, en competencias técnicas. No sé si les ha pasado que han observado algunos currículum que las personas agregan, por ejemplo, responsable, puntual, buen compañero, ¿cierto? Más bien centrados en habilidades blandas. Lamentablemente eso a la hora de un filtro curricular no tiene mucho peso. Ya lo decía Sebastián, las habilidades blandas se evalúan, por ejemplo, en una evaluación psicolaboral. La idea es que el currículum nos perfile más desde los aspectos técnicos. Conocimientos, saberes, conocimiento de normativa, manejo de software, herramientas, conocimiento de control, de gestión, procesos, idiomas, etcétera. Es importante que eso lo plasmemos mucho más en un currículum que tal vez las habilidades blandas, que en esta etapa específica del proceso no tienen mucho peso. Ya es importante también cuidar siempre la estructura y la descripción de nuestro currículum, ya porque consideremos que por lo general los procesos de filtro curricular son bien densos, ¿verdad? Un reclutador tiene que ver muchos currículum en periodos cortos de tiempo, ¿verdad? Entonces la idea es que podamos generar un currículum que sea descriptivo,
sin extendernos tanto, ¿verdad? Pero también con distintas estrategias de accesibilidad que permitan una revisión más amena del documento, ¿verdad? Y obviamente siempre es importante cuidar aspectos más de forma, como por ejemplo la redacción o la ortografía. ¿Bien? Sí, ahí como dato, tener, Sí, uno usualmente busca en internet busca un formato y aparecen 300 formatos y uno muchas veces no sabe cuál utilizar. Y hay otros formatos que tienen colores, estas barras de progreso, entonces nos ha pasado con el equipo de orientadores que de repente alguien nos dice o tiene como compromiso y un 50%, entonces uno se pregunta, bueno, lo tiene desarrollado, pero ¿qué le falta? ¿Qué parte del compromiso no tiene? Entonces tener ojo tener ojo con eso, o sea, llama harto la atención, es visualmente bonito, pero efectivamente no sabemos qué tanta información entrega. Cristian, tenemos aquí una pregunta que está un poco relacionada con currículum y también con foco genial. laboral. A ver, Mira, vamos a Gabriel ver nos cosas. pregunta, si uno no tiene experiencia en la banca, pero tengo conocimientos con lo que estudiamos, ¿cómo puedo llamar la atención del empleador si no tengo esa experiencia laboral o experiencia en la banca? ¿Qué consejo le podríamos dar? Lo que conversábamos recién, uno de los puntos estratégicos en el currículum es el resumen laboral, ¿verdad? Convengamos que en antecedentes laborales se agrega básicamente lo que es experiencia, ¿verdad? Trabajo relacionados a las prácticas o tal vez a lo mejor si ustedes tuvieron algún trabajo paralelo a sus estudios, ¿verdad? Que se pudiese relacionar con el ámbito de desempeño, también lo pudiésemos agregar ahí. Pero en el caso de no contar con la experiencia, pero sí contar con los conocimientos, podemos agregar en dos apartados del currículum. Primero en el apartado del resumen laboral, ¿verdad? Al comienzo, este pequeño párrafo que solemos agregar al principio del currículum, donde la idea es que ahí puedas plasmar aquellas competencias técnicas. Ya lo conversamos, conocimientos, saberes, aspectos más prácticos. Y también en el caso de que, por ejemplo, tú tengas validados estos conocimientos a través de un curso, de una certificación, de una capacitación, también en el apartado de formación complementaria podemos agregar aquellos conocimientos que tenemos validados. Ya entonces sí, es donde en puntos no necesariamente relacionados con experiencia podemos mencionar conocimientos validados que pudiésemos tener también como profesionales. Aparte, yo no sé si será caso, Gabriel, pero muchas veces si durante mi etapa académica como estudiante me tocó trabajar part-time o de repente hice algún voluntariado, también son aspectos que uno debe o puede colocar, si bien no son atingentes como al foco que estoy buscando, pero sí de alguna forma van a sumar entre líneas habilidades y va a sumar experiencia de trabajo en equipo, de quizás puntualidad, compromiso, etcétera. O sea, ya voy a entender un poco de qué se trata de trabajar. Entonces, los reclutadores en general igual lo consideran. Tal como decía Cristian ahí, el tema del resumen es súper importante en el cómo puedo plasmar esa información. Así Así que es. ahí, no sé si Gonzalo, esperamos a responder tu pregunta. Y tengo aquí otra pregunta de Kelly que dice, hola, yo llevo 6 meses buscando trabajo. Tiene dudas respecto a cuando están egresados y titulados, pero siguen estudiando la ingeniería. O sea, es que en el fondo es como continuidad académica. Ya. Eh, ¿Me debo orientar igualmente a buscar trabajo con experiencia de 0 a 2 años? Y sobre todo dice si mi práctica fue convalidada mientras estaba trabajando. Pero la experiencia como en el ámbito técnico, a la titulación anterior que tiene, ¿se refiere o no? Al parecer sí, Sí, cierto, me da la impresión, me da la impresión. sí. Sí, por supuesto, o sea, convengamos que no tiene el título profesional aún, ya, o sea, está en tránsito de, ¿verdad? Entonces, la idea es que igual se puede adaptar a aquellos perfiles o aquellos cargos que requieran una menor experiencia. Además que esto podría ser súper complementario con los conocimientos que va a ir adquiriendo en los otros semestres, ¿verdad? O ramos que le vayan quedando de la carrera en curso, ¿verdad? Entonces ahí también en donde generamos una sinergia súper interesante que ocurre también con estos perfiles que ocurre mucho que están estudiando, ¿verdad? Y también trabajando en ámbitos relacionados, entonces ahí también generamos un aprendizaje mucho más fructífero, ¿verdad? O sea, vamos aplicando los conocimientos, vamos también generando el ámbito práctico, entonces también ahí nos permite vincular conocimiento y experiencia de una manera mucho más fructífera y que obviamente robustece el perfil laboral, ¿verdad? Y que obviamente esto también va a ser mucho más atractivo, por ejemplo, a la hora de una revisión curricular. Claro, y ahí como consejo en el caso de Kelly, yo creo que es importante que al momento de buscar un trabajo, más allá del que le puedan ofrecer, también es quizás buscar uno donde quizás la empresa le pueda ofrecer desarrollo profesional o desarrollo de carrera dentro de la empresa. Porque efectivamente ya estoy estudiando, mantengo perfeccionándome, por lo tanto,
si ellos después me ofrecen y me dan las facilidades, creo que a largo plazo podría ser mucho más fructífero el poder estudiar y trabajar y poder obtener justamente ese título profesional. Por supuesto. Espero le hayamos respondido ahí también la consulta a Kelly. ¿Alguna otra Eh, duda, consulta de momento, por ahora Sebastián? nada más Ya, genial, podemos súper continuar. bien. Genial que estén ahí participando y haciendo preguntas. Se hace mucho más dinámica la presentación. Bien. Entonces, ya conversábamos, ¿verdad? El previo, ¿verdad? Currículum, foco laboral, estrategias de búsqueda, ¿cierto? Nos llega el telefonazo, nos invitan a participar de un proceso de selección. Y yo siempre le comento a las personas, en cierta medida la entrevista laboral es una de las etapas más importantes del proceso de búsqueda de empleo. Puedo tener un currículum súper efectivo, puedo generar muy buenas estrategias de búsqueda, pero si no rindo bien en la entrevista laboral, voy a ir retrocediendo en el proceso. ¿Y por qué es importante darle relevancia a esta instancia? Por dos motivos. Primero, estamos insertos en un contexto de evaluación. Están evaluando el contenido de mis respuestas, cómo me comporto, etcétera. Y además también, ya lo conversábamos anteriormente, existe competencia, ¿verdad? Más bien ahora que obviamente hay menos ofertas disponibles, entonces hay otros candidatos que también quieren llegar al mismo cargo que estoy postulando yo, ¿verdad? Entonces, es importante también ser estratégico en esta instancia, ¿verdad? Siempre es importante considerar la preparación previa de una entrevista laboral, ¿ya? Yo siempre doy tres consejos y tips yo siempre le digo a las personas que tienen que hacer sí o sí, ¿ya? Primero, bastante relación con lo que estábamos conversando anteriormente, es importante reforzar el autoconocimiento, identificar tanto sus habilidades blandas como las competencias técnicas requeridas para el cargo al cual están optando, ¿verdad? La investigación previa de la organización, impregnémonos lo que más podamos. ¿Dónde está inserta la organización? ¿Qué productos venden? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Quién es su competencia? Y también mucha relevancia a lo que es la misión, la visión y los valores de la organización. No es lo mismo postular a distintos tipos de organizaciones, ¿verdad? Hoy día existen diversidad de empresas, entonces es importante también que vayamos generando este match respecto de quién soy yo, con la visión o los valores que pudiese tener una determinada empresa, ¿cierto? Y también es importante estudiar en cierta medida nuestro currículum, ya que tengamos súper claro los cargos, la experiencia, las funciones, logros, etcétera, para que así podamos plasmar de mejor manera nuestra experiencia a la hora que nos hagan preguntas relacionadas con esto. ¿Ya? Entonces, ya con estos elementos previos abordados, podemos generar un mejor desenvolvimiento a la hora de la entrevista laboral, ¿cierto? Siempre es importante el cuidado de los tiempos, en el caso de una videoentrevista, verificar la conexión, el fondo, el ruido, para que no vayan a surgir interrupciones, ¿verdad? Porque las videoentrevistas llegaron para quedarse. Ya, o sea, esta forma de comunicarnos en lo que estamos ahora ya está súper latente, está súper presente, entonces es importante que cada vez nos vayamos familiarizando mucho más con esta forma de comunicarnos a través de la videoentrevista, ¿cierto? En un proceso de selección. También es súper importante generar una instancia de presentación, ¿verdad? Respecto de quiénes son ustedes. Siempre es el consejo, no nos vayamos tanto por el ámbito personal. Ya, o sea, consideremos que una instancia de estas entrevistas se enfocan en lo laboral o en lo académico muchas veces, ¿verdad? Entonces es importante una presentación personal general, ¿verdad? Hablar tal vez a modo general de nuestra experiencia, y siempre les recomiendo a las personas, hablemos de nuestra propuesta de valor. Profesionales con nuestro título pueden existir muchos, ¿verdad? Pero la propuesta de valor es lo que nos hace distinto. ¿Y por qué está compuesta nuestra propuesta de valor? Por las competencias técnicas y por nuestras habilidades blandas. Ahí es donde juega un rol súper importante el trabajo de autoconocimiento previo, porque a través de la propuesta de valor es lo que nos va a hacer candidatos distintivos de los otros y obviamente mucho más, con mucha mayor competencia a la hora de participar de los procesos. Ya es importante también siempre comunicarnos de manera efectiva. Yo siempre le recomiendo a las personas, estructuremos nuestra respuesta. Ya la información la tenemos, ya, o sea, vamos a hablar de lo que yo sé, de mi experiencia, de mis conocimientos, ¿verdad? Pero generemos una estructura que me permita entregar esta información de manera mucho más clara y efectiva. Porque muchas veces cuando titubeamos, cuando que me quedo con el o me quedo pensando, ahí es donde muchas veces sembramos un espacio a dudas, ¿verdad? Y ese espacio a dudas es lo que muchas veces nos puede jugar en contra, ¿verdad? Y ahí es donde el reclutador o la jefatura puede generar alguna opinión subjetiva o algún cuestionamiento respecto de mi experiencia, de mis conocimientos, y eso es lo que me puede dejar fuera también de un proceso de selección. Así que siempre es importante comunicarnos de la manera lo más efectiva posible. Ya también respecto es importante que dejemos claro la motivación por el cargo, una de las preguntas súper típicas, ¿ya? Esto varía la forma de la pregunta. Le pueden preguntar
¿Cuál es tu motivación por el cargo? ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? ¿Por qué deberíamos contratarte? Varía la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Aquí también es súper importante que nos centremos en nuestra propuesta de valor. No incurrir en respuestas, por ejemplo, personales. Ya cuando las personas dicen, le pasa mucho a los recién egresados y me pasó también a mí. Ya no, es que estoy buscando mi primera experiencia laboral, quiero aportar a lo que ustedes hacen, ¿verdad? No, es que me quiero cambiar de ciudad, quiero desarrollarme profesionalmente, ¿ya? O sea, son respuestas más bien generales y muchas veces centradas en lo personal. Y lamentablemente eso a las organizaciones no les interesa, lo que quieren saber ellos es cuál va a ser mi aporte, y un aporte concreto, ¿verdad? Y ahí es donde entra en juego tanto las competencias técnicas como también las habilidades blandas como propuesta de valor integral. Yo siempre le recomiendo a las personas en una instancia de entrevista, mostrémonos de manera integral. No nos vayamos ni tan por el ámbito técnico ni tan por lo personal, porque consideremos que no podemos separar al trabajador de la persona. Entonces es importante que nos podamos mostrar desde estos dos ámbitos. Bien. ¿Alguna duda, consulta, comentario hasta acá? Hasta ahora nada, Cristian, vamos súper bien. Ya, genial, súper bien. Para que avancemos entonces ya para ir finalizando con el tema del proceso de selección y las competencias necesarias para poder insertarnos laboralmente, ¿cierto? Nosotros hemos hecho un análisis respecto de análisis de ofertas, ¿verdad? De análisis de currículum que nosotros vemos día a día en las orientaciones laborales y hemos definido, ¿cierto?, cuáles son las competencias más requeridas en el mundo actual. Ya, o sea, convengamos que también los mercados laborales son dinámicos. Ya, o sea, lo pudimos observar, por ejemplo, tenemos el ejemplo súper concreto de la pandemia. Tal vez las habilidades o las competencias que se requerían hace 3 años atrás no son las mismas que se requieren ahora, ¿verdad? O sea, estamos en la era de la digitalización, el mundo está cambiando, ¿verdad? Entonces es importante que vayamos generando también en este sentido un contexto mucho más de adaptación. Ahí es donde entra en juego, por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿verdad? Siempre considerando la colaboración, el liderazgo y la adaptabilidad, ¿verdad? Como estrategia relevante para poder adaptarnos a los distintos equipos de trabajo que nos van a tocar en nuestra trayectoria laboral. Obviamente el trabajo bajo presión también es una de las competencias más requeridas, donde entra en juego la resolución de problemas, lo relacionado con la organización, ¿verdad? Y con la proactividad también, que van bastante de la mano, y con un razonamiento analítico. Si se dan cuenta, tiene bastante relación con las competencias o habilidades que se requerían para la oferta del sector financiero, ¿verdad? Entonces ahí también es donde podemos ir haciendo como este vínculo de identificación para que ustedes las puedan plasmar de manera mucho más efectiva en los distintos insumos del proceso de búsqueda, tanto lo que es currículum como lo que es una entrevista, por ejemplo. Y también, ¿cierto? Nunca es importante dejar de lado lo que es la comunicación efectiva, ya la forma en la que nos comunicamos con otras personas, con los distintos actores de nuestro entorno laboral, tanto de forma interna como de manera externa también a nuestra organización. Y aquí es donde entran en juego los tres elementos que confluyen en una comunicación efectiva: la asertividad, ¿verdad? La empatía y la escucha activa. Con estos tres elementos ya vamos a poder generar una comunicación más efectiva que va a permitir comunicar mis ideas más claras, comprender la realidad del otro, ¿cierto? Y generar una comunicación que sea bidireccional. Eso es súper importante. Comprenderse en dos líneas para así generar, ¿cierto? Un marco comunicacional que nos permita conseguir los logros que la organización nos pudiese definir. Bien. ¿Alguna Buenísimo. duda, consulta, comentario hasta acá? ¿Todo No, ok? yo creo que hicimos un repaso bien breve y acotado. Yo creo que esto se puede profundizar en los eventos que haga después ahí el área de empleabilidad liderado por Adriana. Yo creo que hay hartas cosas que efectivamente se pueden conversar. Yo creo que las nuevas preguntas que nos hacía Gonzalo y que nos hacía Kelly, eh, efectivamente son detalles y creo que la búsqueda influye mucho en el paso a paso y en el caso a caso que uno puede ir viendo, porque básicamente todos tienen una condición distinta al momento de presentarse, de crear su currículum, de modelar su foco laboral. Así que quisimos hacer justamente una pasada de los puntos más atingentes a eso. Así que ahora vamos a pasar a la parte de ya revisar lo que es el portal de empleo. Así que ahí no sé si Cristian puede. Voy a compartir enseguida. ¿Me dan un minutito? Les cuento como a grandes rasgos de este portal de empleo, como les decimos, es en alianza con Trabajando. Una de las ventajas que tiene es que Trabajando funciona como una comunidad laboral donde uno crea un currículum, efectivamente ahí creas un CV único que simplemente vas compartiendo en los diferentes portales que como Trabajando tenemos asociados.
uno de ellos y efectivamente parte importante de la estrategia es y como de potenciar justamente esto es los portales que tenemos con las diferentes casas de estudio. El portal que tenemos con el Instituto Sobercaso lo tenemos hace ya algunos años. Se nos habían escapado, pero volvieron. Y básicamente reúne todas las ofertas que se consigue hoy día en el área de empleabilidad, donde las empresas publican exclusivamente ofertas, y también tenemos una parte de ofertas compartidas, que son ofertas que tienen el perfil de la casa de estudio, de las carreras efectivamente, y que son inyectadas en este portal para también darle a ustedes mayores posibilidades de poder postular a ofertas, tal como lo dijo Cristian, ofertas que cumplan con el perfil, ya sea por carrera. Entonces, por ejemplo, un ejemplo súper claro. Si buscan contador auditor, nosotros cuando la empresa crea la oferta, puede poner la casa de estudio de forma directa, o si es que no, automáticamente esa oferta va a todas las casas de estudio o a todas las instituciones que tienen la carrera de contador auditor. Entonces, vamos mostrando esas ofertas con ese perfilamiento de una manera mucho más como inteligente para la empresa, porque estamos llegando a los candidatos que realmente pueden postular esas ofertas y les mostramos a ustedes como alumnos titulados que tienen ofertas hoy día que no tienen que salir a buscar a todas partes, sino que lo tienen todo concentrado aquí en este portal. Así es súper importante, bastante de la mano con lo que conversábamos anteriormente, ¿cierto? Es importante generar una búsqueda estratégica y siempre estos portales, ¿verdad? Que ya tienen un contexto mucho más acotado, ¿verdad? Específicamente a las carreras y a los ámbitos que trata su casa de estudio. Lo primero, ¿cierto? Importante considerar que se deben registrar. Ya se pueden registrar a través de la cuenta de trabajando.com o tal vez a través del mismo, y también a través del mismo portal de empleo acá del instituto. Ya, lo primero que les quiero mostrar acá, ¿cierto? Es que la idea es que primero completen su perfil, su currículum, ya con toda la información. La idea es que en cierta medida pudiesen traspasar su currículum. Ya, o sea, aquí estamos viendo con el ejemplo de Sebastián, ¿cierto? Acá, perdón, a ver acá. Acá, ahí está cargando. ¿Cierto? Entonces, la idea es que en cierta medida pudiesen traspasar su currículum, ya su experiencia laboral, los cargos que ha desempeñado, ¿verdad? Las funciones también, eso es súper importante, las funciones, porque ahí ya hilamos un poco más fino. Muchas veces el nombre del cargo por sí solo no describe todo lo que uno hace, ¿verdad? Entonces es importante que podamos mencionar, ¿cierto?, las tareas y los procesos de los cuales nosotros participamos a través de la descripción de funciones en la descripción de nuestro currículum, para así poder generar un match mucho más efectivo a la hora de las postulaciones. ¿Ya? Entonces, lo primero es alimentar su perfil de inscripción. Ya como estamos viendo aquí en el ejemplo, tanto lo que es datos personales, antecedentes laborales, información académica e información complementaria. ¿Ya? A continuación de que ustedes se registren, la idea es que puedan ir acá al inicio y se van a encontrar con las ofertas, ¿verdad? Con las ofertas que nos comentaba también Sebastián anteriormente, tanto lo que son ofertas exclusivas, aquí en este banner, ¿cierto? Que son las ofertas de empresas vinculadas específicamente con el instituto, ¿cierto? Que son ofertas exclusivas para las carreras del Instituto Guillermo Subercaso, ¿cierto? Y también acá en el banner anterior vamos a encontrar las ofertas compartidas que también nos describía Sebastián, ¿cierto? Que son las ofertas alimentadas también por el portal de Trabajando. Y las vamos a revisar, aquí están, que también son relacionadas con el ámbito de las carreras que acá se imparten, ¿ya? Aquí pueden ir revisando, por ejemplo, aquí a esta, ¿cierto? Entran a la oferta, aquí vamos a revisar una y la vamos a, ¿ya? Es súper importante, ya lo conversábamos anteriormente, leamos súper bien la oferta, ¿ya? Y leamos también su contenido y también vayamos leyéndola entre líneas, ¿ya? Muchas veces la lectura entre líneas de la oferta es lo que me da luces de las habilidades blandas que se requieren, de aspectos comunicacionales, ¿verdad? Y de aspectos más actitudinales o personales. Y también, obviamente, llamar lo que tenga relación con aspectos técnicos, conocimientos relevantes, manejo de herramientas, software, idiomas, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí, cuando vaya leyendo, por ejemplo, aquí, perfil deseado, ingeniero comercial en administración de empresas, técnico en administración de empresas, un manejo en CRM, Excel intermedio, ofimática, aplicaciones de teletrabajo, un año de experiencia. Ahí, por ejemplo, podría servir para perfiles recién egresados, ¿verdad? O titulados más recientemente, ¿cierto? Experiencia en atención al cliente, experiencia en empresas de servicio. Ya básicamente lo que tenga que ver con experiencia, y se dan cuenta,
también aquí hace como un resumen la oferta respecto de aquellas características o aquellos elementos más relevantes respecto de cada oferta en específico. Y también uno de los plus que tiene trabajando.com es que las ofertas están georreferenciadas. ¿Ya? O sea, ya no nos vamos a encontrar con esta duda de que dónde será el trabajo, me queda muy lejos de la casa, me queda más cerca, etcétera. Entonces aquí vamos a poder encontrar también una georreferenciación respecto del lugar de trabajo, que eso también es súper útil, era un tema práctico, ¿verdad? Los tiempos de traslado, el tiempo de vida que se invierte, así que también aquí tenemos un plus súper relevante para que lo puedan poner en práctica y utilizar a la hora de su proceso de búsqueda. ¿Bien? Acá yo puedo dar dos consejos, Cristian. Sí, por Primero, supuesto. cuando le den un aviso, a todos les comento que recuerden que quien publica es una persona y a veces se van a encontrar con avisos muy bien descritos, que está súper ordenado, y otras veces se van a encontrar que la información se repite muchas veces. Es súper importante que se tomen el tiempo de leer las ofertas, ya y tal como dice Cristian, de aprender a leer entre líneas, qué competencias necesitan o cuál es el perfil que están buscando, etcétera. No postulen con solo ver de repente los requisitos y la renta, sino que dedíquense y denle algunos minutos a revisar esa oferta y postular de una forma mucho más inteligente. Y el segundo dato que les quería contar, que bueno, ahí tiene otras herramientas donde pueden guardar la oferta, etcétera. Como dato, hay mayor probabilidad de que si cumplan con el perfil, los llamen a un proceso si postulan dentro de los primeros, eh, más que si postulan una vez que han pasado 5 semanas. Muchas veces hay avisos que inclusive están publicados hasta por 60 días, eh, que no significa que después de 60 días van a cerrar el proceso de publicación y recién van a comenzar a buscar. Muchas empresas lo que hacen es publican el aviso, agarran a un total de postulantes en una semana, por ejemplo, y en base a eso hacen la selección, llaman a un primer proceso y de alguna forma si es que no llegan a encontrar al candidato idóneo, entre comillas la empresa dice, bueno, no importa porque básicamente las personas siguieron postulando y pueden realizar un segundo o un tercer proceso hasta llegar a la persona. Entonces, mientras antes postulen es mucho mejor. De hecho, ahí en la parte superior izquierda, derecha del aviso aparece Exacto. cuántas vacantes y cuánto finaliza. Y hoy día nosotros, bueno, trabajando hicimos la mejora de decir si cuándo fue publicada o cuántos días quedan para que termine la publicación o cuántos días lleva. Entonces, para que ese dato igual lo consideren, porque es súper importante porque también les va a ayudar un poco a controlar esa ansiedad que pueden decir, chuta, en verdad, la publicaron hoy día, ya puedo postular o voy a postular al tiro. Entonces, y ahí viene otra herramienta que es justamente la que le vamos a explicar posteriormente en relación a cómo estar atentos a las ofertas que se van publicando en el portal. Así es, ¿cierto? Y donde entra en juego lo de la búsqueda avanzada. También contamos con esa opción, ¿cierto? Donde aquí ya podemos generar una búsqueda más acotada respecto de los cargos específicos a los cuales a ustedes les interesen o también relacionado con condiciones contractuales, por ejemplo. Vamos a realizar una búsqueda aquí acotado, por ejemplo, al perfil de ustedes, por ejemplo, contador, ¿cierto? Vamos a poner una fecha de publicación de la oferta, una semana, tiempo considerable por lo mismo que nos comentaba Sebastián, ¿cierto? Una jornada, por ejemplo, si están buscando una jornada completa, que también lo que revisamos en los datos anteriores, en donde hay también mayor cantidad de ofertas disponibles, así que también es importante considerar ese factor. Entonces, vamos a buscar. Y aquí nos sale, por ejemplo, una oferta asociada a este cargo, ya en la región metropolitana. ¿Cuál es la idea? Que cuando ustedes vayan realizando esta especie de búsquedas avanzadas puedan también generar alertas, porque así se van a generar alertas asociadas específicamente al cargo que a ustedes les interesa. Ya entonces aquí surge inmediatamente la opción para poder generar una alerta de empleo. La marcamos, ¿cierto? Le podemos poner un nombre a nuestra alerta, por ejemplo, contador, ¿cierto? Con envío de correo para que le llegue automáticamente a su correo electrónico el aviso cuando se suba una oferta asociada a este ámbito. Marcamos aquí, por ejemplo, cuando quiero que me llegue a diario, por lo mismo que comentaba Sebastián recién, ¿cierto? La idea es que vayamos siendo de los primeros postulantes. Guardamos nuestra alerta. Inclusive podría colocar inmediata y en la medida que aparece un aviso les va a llegar al tiro. Eso a veces causa de que uno se llene de harto correo, pero bueno, si No se les alguien que va a está en pasar búsqueda ninguna activa, oferta. Así es, no se le va a ¿cierto? pasar ninguna. Exactamente. Exactamente. Y aquí en la sección Mis alertas les va a quedar guardada las alertas de empleo que ustedes vayan generando.
Ya entonces la idea es que así vayan acotándolos a su perfil y van generando también una búsqueda mucho más automatizada, ¿verdad? Sin embargo, tampoco la idea es que dejemos de buscar, pero sí también nos vamos enterando con mayor frecuencia respecto de nuestra búsqueda en específico. Y también contamos con la opción de poder revisar nuestras postulaciones. Ya en el caso de que ustedes vayan postulando a distintas ofertas, pueden ir revisando aquí, por ejemplo, en los portales, ¿cierto? Ya sea a través del portal de Trabajando o a través del mismo portal de empleo de la casa de estudios, pueden ir revisando la postulación que realizaron, al cargo, la organización, la fecha de postulación, que eso es súper importante, y las preguntas. La mayoría de las postulaciones, ¿verdad? Tienen algunas preguntas muchas veces de expectativa de renta, motivación para el cargo, experiencia asociada a ello, etcétera. Ya entonces también ahí pueden ir almacenando esta información para que lleven un registro de sus postulaciones. El registro de las postulaciones es súper útil, chicos. ¿Por qué? Porque nos permite constatar cuál es mi conducta de postulación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, y aquí vamos observando las fechas. Oye, en un mes postulé a 10 ofertas. De estas 10 ofertas me llamaron de 3. Ya de estas 3, por ejemplo, son para contador en el retail. ¿Qué voy a decir? Oye, mira, mi perfil está siendo mucho más atractivo para este tipo de cargos, por ejemplo, un contador trainee o un contador junior en el ámbito retail. Podría focalizar mi búsqueda en este ámbito, ¿verdad? Entonces también el registro de las postulaciones le va a ser muy útil para constatar la conducta de postulación, que también nos sirve para ir generando una búsqueda de empleo mucho más direccionada. Sí, o sea, yo creo que hay, por ejemplo, cuando Cristian hizo el ejemplo de la alerta de empleo que salió una oferta, no significa que esa oferta posteriormente o esa alerta que quede guardada no les va a generar resultados. De hecho, como que la idea es como llegar a un punto de equilibrio donde quizá si utilizo todos los campos, efectivamente puede que no me arroje ofertas porque también eso depende de la cantidad de información que coloque la empresa en el aviso. Así es. Por lo tanto, mientras más completa, y quizás muchas veces no ocurre eso. Por lo tanto, tengan como, definan efectivamente qué son los datos que a ustedes realmente les interesa para que eso lo mantengan como una alerta, ya sea por palabras clave, que por ejemplo las palabras claves busca en todo el aviso, ya establecer la comuna en caso de que estén dispuestos a una jornada, o sea, un trabajo presencial. La fecha de publicación es importante, ahí Cristian lo establecía en una semana, puede ser menos, puede ser más, ahí ustedes pueden ir, dependiendo de la búsqueda, si es activa o no tanto en relación a las ofertas que van apareciendo. Carreras, el tipo de puesto, jornada, contrato. Si me preguntan a mí, y esto es una opinión personal, no de trabajando.com para que después no me llegue el sobre azul, tipo de puesto y contrato muchas veces las empresas no lo publican mucho, entonces quizás son campos que podrían no utilizar si es que no son imprescindibles dentro de mi proceso. Eh, Área, etcétera, el rango de sueldo. De hecho, mira, justo ahí Oscar nos pregunta o nos hace el siguiente comentario. Ustedes como página no deberían aceptar ofertas laborales sin rango de remuneraciones. Oscar, tienes toda la razón, pero te vamos a hacer una infidencia. Nosotros obligamos a las empresas a publicar la renta, pero no les podemos obligar a que ellos la publiquen en el aviso. Por lo tanto, de hecho, si te fijabas, al momento de cuando tú hacías una búsqueda laboral, tenías unos filtros y en algunos casos aparece la renta porque nosotros tratamos de ubicarlo dentro de los rangos que establecemos, pero lamentablemente no podemos obligar a la empresa a publicarlo dentro de, pero sí lo pedimos para fines estadísticos, el que lo coloquen dentro de al momento de completar la oferta. Pero sí es cierto, yo creo que hoy día es una tendencia y en noviembre del año pasado, por ejemplo, esto como más anecdótico, hubo una baja en las postulaciones, una baja considerable, y efectivamente las empresas hoy día están siendo mucho más conscientes de la información que publican y a quién le publican. Y la renta siempre ha sido un dato que es un poco sensible, porque el mercado en general de rentas no está regulado, entonces todavía es un dato, pero cada vez más empresas se están atreviendo a mostrar la renta o al menos colocar un rango en el cual de lo que están pagando. Para allá vamos, ¿cierto? Eso es lo importante, ¿cierto? Ser cada vez más transparente con la información también a la hora de un proceso de postulación. Así que para allá estamos aunando los esfuerzos también. Exacto. Mira, ¿Listo? Pamela Cristiano nos hace la siguiente pregunta. Tengo una consulta en relación a las expectativas de renta. Si la Ya, oferta bien. especifica, si la oferta especifica la remuneración, ¿debemos indicar la misma? Está buena pregunta.
Sí, sí. Mira, lo que nosotros siempre recomendamos, obviamente cuando el campo lo permite, siempre poder agregar un tramo de renta. ¿Ya? Hay algunas plataformas que te van a permitir por el campo agregar un montón específico, pero cuando no se nos da la opción, por ejemplo, de responderla vía correo electrónico, vía llamado telefónico, ¿verdad? O a veces en un campo de inscripción mucho más alto, siempre recomendamos un tramo, ¿verdad? Un tramo que puede variar con un 15, un 20%, que si la renta la informa, puede incluir, ¿verdad?, la renta informada en este tramo. Y en el caso de que la renta no sea informada, siempre es importante hacer en cierta medida una investigación de la renta, analizar el mercado, cuánto se está pagando en perfiles recién egresados, en perfiles tal vez con un poco más de experiencia, y el tramo es mucho más estratégico. Convengamos que a veces uno queda fuera porque se pasó un poquito más del tramo de la renta que se ofrece, ¿verdad? Entonces, con el tramo tenemos la opción de pasar el filtro de la renta y probablemente adentro negociar, y además también con un tramo estamos demostrando que el tema es flexible o conversable. Así que en ese sentido, un tramo siempre va a ser mucho más estratégico que un monto fijo, y si la renta está informada, que esta renta informada esté dentro de este tramo que vamos a comentar. Claro, complementando lo que dice Cristian, este tramo que ojalá no supere la diferencia de un 25% desde el mínimo y el máximo, ¿ya? Así es. Porque 15 uno o podría 20. colocar efectiva renta te invento, entre 500 y 1,5 millones, y es como ese rango es un poco amplio. Súper amplio. Eh, Básicamente, y acá también porque estaba leyendo un comentario que está haciendo Karin, tiene que ver con que las empresas en general, y seamos honestos, las empresas tienen presupuesto. La empresa no va a contratar a la persona que, que diga que quiere ganar menos dinero, sino que va a buscar a la persona que de partida tenga claro que cuánto es lo que vale su trabajo, ¿ya? Muchas veces las empresas dicen, mira, efectivamente, te podemos pagar un poco menos ahora, pero después del periodo en el fondo de precio fijo, te podemos aumentar el sueldo, o mira, te podemos pagar un poco menos, pero tenemos tales y tales beneficios. También eso es parte de la negociación que uno tiene como postulante, de decir, sí, puede ser. Por ejemplo, lo que conversábamos recién, el tema del desarrollo de carrera interno, también eso uno lo tiene que poner dentro como de la balanza de los aspectos que va a considerar. Hoy día, quizás, bueno, yo ya estoy egresado hace varios años atrás, pero quizás hoy día para mí la renta no lo es todo. Si a mí quizás me ofrecen un trabajo donde me ofrecieran, por ejemplo, 2 o 3 días adicionales de vacaciones, o ofrezcan, por ejemplo, beneficios familiares, seguro complementario, todas esas cosas uno las va colocando en la balanza y uno, entre comillas, les va poniendo un precio también. Decir, bueno, esto significa que me puedo ahorrar tanta plata en salud, por ejemplo. Entonces, también uno tiene que hacer ese análisis antes como de determinar que, cuál es mi rango de renta. A veces lo conversamos con algunos usuarios y nos dicen, mira, yo en verdad, mi nivel de gasto es este, pero eso supera efectivamente el cargo que la persona desempeña. Entonces hay que tener también ojo en que la realidad económica que tiene cada uno no puede ser un factor a considerar en la mayoría de los casos. Así que tener ojo con eso. Porque mira, voy a leer el comentario de Karin que me parece súper atingente, pero que también acá nosotros no estamos defendiendo a la empresa, chicos, sino que le estamos tratando de transparentar justamente el por qué ocurren ciertas cosas. Ya no vamos a jugar si es bueno o es malo, pero simplemente por qué ocurren y cuál es un poco esa necesidad de mercado. Karin dice, eso es complejo porque uno indica sus pretensiones de sueldo y te rechazan la oferta dado que la renta indicada es mayor al cargo. Encuentro que es una pérdida de tiempo para ambas partes. Sí y no. En el sentido que, Karin, si yo como por ejemplo, tú estás buscando a alguien y efectivamente tú no quieres publicar esa renta y la persona te dice, mira, en verdad, si la renta que tú puedes pagar, como ejemplo, son 500.000 pesos y la persona te dice, yo quiero ganar 800.000. Entonces, como empresa, dice, chuta, en verdad, la persona quizás vale los 800.000, pero yo no puedo. Por lo tanto, si yo la contrato, la persona cumple con todos los requisitos, puede que esa persona, como no, yo no estoy superando su expectativa de renta, esa persona quizás en 2 o 3 meses va a buscar otro trabajo. Por lo tanto, para la empresa significa volver a hacer un proceso de selección, volver a hacer un proceso de inducción para que la persona efectivamente pueda hacer el trabajo de la mejor manera. Entonces, también la empresa lo ve como parte del proceso de inversión de lo que significa buscar a una persona. Entonces, si uno va muy bajo,
uno puede decir, bueno, esta persona quizás no valora o no tiene los conocimientos reales o los conocimientos que me está indicando en el currículum para poder desempeñar el trabajo que necesita. Entonces, por eso es súper importante el poder conocer cuál es el rango de renta, que tal como lo dice Cristian, tiene que estar compuesto como por quizás, si le pregunto a pares, a ex compañeros más o menos, cuál es el rango de renta que ellos están ganando, cuánto es lo que quizás está pagando el mercado, y que eso lo puedo hacer mediante el análisis de los avisos que sí publiquen la renta o algunos estudios. De hecho, en trabajando.com hace poco lanzamos un informe de renta que está basado en los avisos. Y también cuánto es lo que yo necesito para ganar. Es una muy buena triada como para poder identificar efectivamente, ok, me puedo manejar entre tal y tal. Tal como les decía, si de repente yo quiero ganar 500.000 y me ofrecen 400.000, pero me ofrecen beneficio, yo puedo decir, sí, puedo hacer el esfuerzo por X cantidad de tiempo. Entonces ahí tener como ese ojo también como de tener eso identificado. Súper importante sopesar las distintas condicionantes que al final envuelven el desempeño de un trabajo. O sea, convengamos que cuando estamos trabajando en cierta medida, estamos entregando esta retribución de tiempo, energía por el salario que nos viene de vuelta, ¿verdad? Pero no necesariamente siempre salario, puede ser tiempo de vuelta, condiciones favorables también para la vida del trabajador. Entonces, siempre es importante, como dice Sebastián, evaluar esta triada para que así obviamente vayamos generando postulaciones también que se relacionen con la expectativa que yo pudiese tener en términos no solamente de renta, sino también de condiciones laborales, beneficios, etcétera. Para esto, ¿quién le dice que hace poco un banco le rechazó porque cobraba muy poco? Entonces, Mm, efectivamente, mira, Kelly, te lo voy a poner súper gráfico. Imagínate, yo tengo 300 postulantes que evaluar. Y por eso también lo ponen muchas veces como primera pregunta de filtro, es como, o dentro de las preguntas del aviso, porque dicen, mira, necesito una persona que cumpla con tales características y que de alguna forma conozca su renta y que vale tanto. Entonces, de 300 yo tengo que, en un proceso muy acotado, porque en verdad los procesos de selección internos duran días o semanas, eso ya depende también de la necesidad. Entonces, una persona tiene que empezar a revisar currículum, a revisar información. Entonces, tienen todos estos filtros que utilizan justamente para decir, ok, estos son o estos se conocen, saben efectivamente quiénes son laboralmente hablando, saben lo que tienen que ganar, por lo tanto, con ellos en el fondo puedo continuar mi proceso. Entonces, si es justo o no, lamentablemente los primeros filtros de un proceso de selección son bastante masivos. Y eso efectivamente uno que le dedica tiempo a buscar trabajo, que le dedica tiempo a hacer un CV, etcétera, podría sonar súper injusto, pero el hacer bien ese trabajo podría efectivamente compensar en que te consideran dentro de ese grupo para que te llamen al proceso. Entonces es como una doble jugada y un doble aprendizaje que se puede hacer al respecto. así es, ¿cierto? Súper importante el tema de la renta, porque como nos dice Sebastián, es uno de los primeros filtros, uno de los primeros cortacabezas, ¿verdad?, de los procesos de selección. Entonces siempre es importante que nos vayamos ajustando a la realidad de la postulación y a la realidad también de nuestro perfil laboral. Exacto. Ahí, bueno, les mostré en la parte estadística el tema de los rangos de renta. Y como dato, el área financiera en general, ¿ah? No, tiene un rango de renta mayor al de otros rubros. Y muchas veces a nosotros nos ha pasado cuando gente quiere salir del mundo financiero, se enfrenta con una realidad a veces distinta en cuanto a la renta salarial, o perdón, a la renta, porque también efectivamente son como burbujas, tanto la minería, por ejemplo, como el área financiera son burbujas y que en algunos casos pagan muy bien. Entonces, también tengan ojo eso, que al momento que se enfrenten en una búsqueda a otros rubros, no solo considerar lo que pagan en el mundo financiero, sino que también considerar también lo que está pagando el rubro en general. Así que eso también es parte importante a considerar. Y lo que está Eh, pasando igual en la contracción de los mercados ahora, o sea, consideremos que si disminuyen las vacantes, aumenta la cantidad de gente buscando empleo, y uno de los primeros temas que se ven afectados son las rentas, porque van a disminuir porque hay mayor cantidad de demanda. Entonces también ven de la mano con el contexto y la situación del entorno a la hora de buscar empleo. Sí, usualmente lo que dice Cristiano ocurre alrededor en procesos como no es tan inmediato, ¿ah? Son 6 meses, 8 meses, porque en el fondo ahí uno se va dando cuenta, claro, voy viendo que voy postulando quizás por menos renta, etcétera. Y ojo, y acá este también es otro consejo. Si no, ahí estaba viendo a alguien que comentaba que llevaba buscando trabajo hace 6 meses. Hoy día, producto pandemia, etcétera,
el proceso de búsqueda laboral se puede extender inclusive hasta 8 meses, ¿ya? Eso de ahí depende mucho de la efectividad. Por ejemplo, Cristian es orientador laboral y según las estadísticas, personas que pasan por una orientación laboral, por una preparación, pueden disminuir ese tiempo hasta 2 meses, ¿ya? Alrededor de un 80% de quien pasa por una orientación laboral encuentra trabajo en 2 meses. Por lo tanto, ahí identificamos que la preparación, chicos, es clave. Así que yo creo que eso es un refuerzo a saber de que buscar trabajo es una pega. Y lo segundo que tiene que ver es justamente con el cómo llevamos el proceso en sí, el cómo nos vamos conociendo, cómo vamos identificando el foco, etcétera. Así que ahí es una súper buena invitación. Insistimos, yo creo que el utilizar las herramientas como el portal de empleo que tiene el Instituto Supercasó es súper importante. Ya les ayuda a que solamente van a aparecer ofertas con su perfil, que puedan actualizar su currículum, que efectivamente le saquen provecho a las diferentes herramientas que tiene. Ahí si quieren estar visibles o no en procesos de búsqueda, si quieren guardar ofertas o las ofertas relacionadas, la geolocalización que mencionó Cristian. Yo creo que hoy día son aspectos que sí o sí hay que estar al tanto. Así que es súper importante que le saquen el mayor provecho a este tipo de iniciativas, de herramientas. Así que creo que eso es súper buena. Es una. Adriana también hace a la gente feliz porque también les ayuda a buscar trabajo. ¿Viste, Adriana? Tú que me decís que era Sí, por importante. supuesto. Yo llevo Así que 25 años haciendo feliz a la gente, imagínate, bajando muy bien. voluntarias. Genial. Sí, yo, mira, la verdad que no los quería, estamos requete pasados del Sí, tiempo. pues, No quería interrumpirlo porque ciertamente que toda la experiencia y los consejos que ustedes están dando son sumamente importantes para nuestros estudiantes, para nuestros titulados. Concuerdo más que 100% con cada uno de los consejos y de la información que ustedes entregaron. Creo que es muy, muy valiosa. Pasaron por todo, pasaron por cómo está el mercado, por las herramientas que son fundamentales para la búsqueda. Creo que lo vieron absolutamente todo, muy valioso, como yo les digo, y complementar también que además de nuestra gran herramienta que es el portal de empleo con ustedes, trabajando.com, nosotros tenemos coordinadores de desarrollo profesional en cada una de las sedes. Ya nuestros coordinadores de desarrollo profesional están abocados a temas de práctica y empleo, están abocados a temas de orientación laboral, a temas de trabajar, digamos, las herramientas y las competencias también de nuestros estudiantes, por guiarlos en la búsqueda laboral. Tenemos ciclos de charlas, ciclos de webinar, talleres, tenemos muchas herramientas que ciertamente les pido y les agradezco también a los estudiantes que se acercan a nuestros coordinadores para que vean un poco también cómo nosotros, y nos consulten cómo nosotros podemos apoyarlos, no solamente en la búsqueda de empleo, sino en el desarrollo de habilidades también. Uno es, como ustedes partieron diciendo, uno no puede encontrar empleo si no sabe quién es, si no sabe hacia dónde dirigirse, si no se conoce, si no conoce su marca personal, su propuesta de valor, ¿cierto? ¿Quién es? Entonces, ciertamente hay que partir de ahí. Hay que partir de ahí para saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, también dónde quiero trabajar, porque no necesariamente cualquier empresa me va a servir o cualquier área, porque dentro del área financiera, del rubro financiero, hay muchas áreas, digamos. La banca es muy distinta a las cooperativas son muy distintas a la FP, incluso dentro de todas las empresas tienen áreas de finanzas, por lo tanto, puedo trabajar en fundaciones, puedo trabajar en ONG, o sea, es tan amplio el mundo que finalmente uno tiene que elegir dónde también quiere ir especializándose y viendo a dónde estoy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué necesita el mercado, qué necesito yo entonces para llegar donde quiero llegar. Y en base a eso trabajar. Y como ustedes dicen, la formación es continua. O sea, ya no vale con tener un título y listo, ya con eso ya estoy. La competencia es tan ardua y eso ciertamente puede ser bueno o malo, ¿no? Yo creo que es más bueno que malo, porque en definitiva nos exige ser cada vez más profesionales, especializarnos cada vez más, enfocarnos, que también es bueno, porque y no tener un trabajo como antiguamente era un trabajo de por vida, ¿no? Sino que hoy uno se va probando, uno va creando incluso el tema del emprendimiento, también es fundamental. Entonces,
es tan amplio que parte desde el conocimiento de uno mismo. Así que, pucha, Sebastián, Cristian, ¿qué quieren que les diga? Agradecerles profundamente, por ahí había visto a Felipe. Muchas, muchas gracias, creo que ha sido una gran charla. Y espero tenerlos en la feria laboral también, por supuesto. Paso el dato. Recordarles a los estudiantes y los titulados que tenemos nuestra próxima, bueno, falta un poquito, feria laboral del 25 al 20, perdón, del 21 al 25 de noviembre. Y prontamente van a tener noticias de nosotros. Agradecerle la presencia. Ahí está Carlos Fansalía, nuestro coordinador nacional de práctica y titulación. También están nuestros coordinadores de desarrollo profesional, cada una de las sedes. Por ahí está apareciendo Carlos. Hola, Carlos. Que también, obviamente, ahí está siempre trabajando y pendiente de la charla. Gracias. Y gracias a ustedes, titulados y estudiantes, que siempre están presentes en nuestras actividades y cuenten con nosotros. Para eso estamos, para poder orientarlos, para poder apoyarlos. Y cerrar esto con eso, un aplauso para ustedes. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ahí nos veremos pronto. Claro que sí, por Muchas gracias, supuesto. Adriana. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, a quienes hicieron sus preguntas, compartieron sus experiencias y que nosotros felices de compartir esta información tan valiosa. Me hubiese gustado a mí cuando estaba en tránsito al egreso haber recibido toda esta Sí, información. Así que súper útil la instancia y muy fructífera para los chicos ahí que se le viene un gran desafío por delante. Así que muchas, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. excelente. Que estén bien, Gracias. muchas Bien. gracias. Que estén muy Buena bien. Agradecido. tarde. Chao, Buena Chao, tarde a chao. chao. todos. Chao, chao. Chao. Chao, chao.